El día de hoy nos enfrentaremos a nuestros rivales, tratando de competir por tener la mejor civilización con su respectiva maravilla del mundo antiguo. Acompáñenme a ver cómo se juega este Seven Wonders, un juego de mesa súper conocido y aclamado tanto por la crítica como por los jugadores. Ha sido premiado en múltiples ocasiones. Este es un juego de Antoine Boussat, de 3 a 7 jugadores. Es muy bonito y muy sencillito, así es que vamos a ver cómo se juega. Muy bien, pues vamos a ver cómo se juega este Seven Wonders. Lo primero que tenemos que hacer es que cada jugador va a elegir su maravilla, y esto se puede hacer de dos formas, ya sea que cada jugador elija la maravilla que más le guste o puede ser al azar. Para hacerlo al azar tenemos estas cartas que les había mostrado en el unboxing, que son prácticamente las 7 maravillas que vienen en tableritos impresas. Entonces barajamos, cada jugador roba una al azar y dependiendo de la carta de maravilla que te haya tocado, es el tablerito que tomarás. Una vez que cada jugador haya tomado su correspondiente maravilla, recibirá 3 monedas de inicio. 3 monedas distribuidas en 3 moneditas de 1. En este ejemplo vamos a dejar aquí al Coloso de Rodas como si fuera el jugador principal. Y también haremos una reserva con todo el resto de fichas, monedas de 1, monedas de 3, puntos negativos de derrota militar y puntos positivos de victoria militar. Posteriormente lo que debemos hacer es ir preparando las eras. Como les había mencionado, hay 3 mazos de primera era, mazo de segunda era y en color morado un mazo con la tercera era. Bueno, ¿cómo se construye o cómo se prepara la era? Muy sencillo. Dentro de las cartas de era, ahí nos indica el número de jugadores para el que es. Este es un ejemplo de 3 jugadores, que es el mínimo. Así es que tomamos todas las cartas que digan que son para 3 jugadores. Ahí pueden ver el numerito aquí abajo que dice 3 más. Todas las cartas que digan 3 más son evidentemente para 3 o más jugadores. Asimismo, hay muchas cartas, por ejemplo, esta dice 4 más. Esta se empieza a utilizar de 4 jugadores en adelante y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, dice 6 más y esta que dice 7 más, pues es cuando se juega el máximo, que son 7 jugadores. Entonces, dependiendo del número de jugadores, son las cartas que utilizaremos. Una vez que hayamos formado nuestro mazo, que evidentemente será un mazo pequeño porque habrá muchas cartas que descartemos, lo tenemos aquí preparado y barajamos. A continuación, cada jugador recibirá 7 cartas de esta era. Repartimos hasta que todos tengan 7 cartas, el mazo se debe de acabar y entonces ya estaremos listos para comenzar. Este proceso se va a repetir con la segunda era también y con la tercera era. Sin embargo, para la tercera era hay una pequeña variante, ya que tenemos, además de los colores que están en todas las eras, en la tercera se agrega el color de carta morado. No se preocupen por los colores y sus funciones, lo explicaré al final de este video. Entonces, solamente tenemos 10 cartas moradas que son todas de tercera era. Estas 10 cartas moradas son cartas únicas y especiales con poderes o efectos muy fuertes para el final de la partida. ¿Y cómo preparamos estas? Bueno, pues tomamos nuestro mazo de la tercera era y ya que hayamos elegido las cartas que solo corresponden de acuerdo al número de jugadores, tomamos tantas cartas moradas, eso sí, al azar, sin ver cuáles son, dependiendo del número de jugadores. Es el número de jugadores más 2 cartas. En este ejemplo que somos 3, pues tomaríamos 5 al azar. 1, 2, 3, 4 y 5. El resto de cartas moradas especiales se descarta y estas 5 cartas moradas se mezclarían con el mazo de la tercera era. Entonces ya tendríamos completo nuestros 3 mazos para continuar la partida. Otro detalle importante a mencionar es que los tableros tienen 2 lados diferentes. De este lado, por ejemplo, tenemos a las pirámides de Giza en su lado A, como dice en la parte superior del tablerillo.
y si lo volteamos, nos encontramos con su lado B. El lado A es recomendado para principiantes y ya una vez que se has experimentado en el juego, ya cada quien puede elegir su lado B. Ahora, también el juego nos ofrece la oportunidad de que cada quien juegue del lado que quiera. Si estás jugando contra gente que es novata, ellos pueden jugar de su lado A, mientras tú puedes jugar el lado B si ya eres un jugador más experimentado. Avanzamos a cómo se desarrolla la partida. Primero, Seven Wonders. ¿De qué va el juego? Como pueden ver, cada jugador representará a una civilización y dicha civilización tendrá su maravilla del mundo antiguo correspondiente. El juego va de desarrollar nuestra civilización más que otros jugadores. Y cada carta y cada uno de sus colores representa distintos puntos de desarrollo de la sociedad. Así es que vamos por partes. El juego se divide en una estructura de 3 sencillos pasos y todos los jugadores juegan a la vez, no es por turnos. Ahora sí podemos comenzar la primera de las 3 acciones, que es el inicio de era. En el inicio de era se contempla que es cuando todos los jugadores reciben sus 7 cartas y podemos comenzar a jugar. Es tan sencillo como de las 7 cartas elegir una, la que más nos convenga. La colocamos boca abajo enfrente de nosotros y pasamos el resto de cartas al jugador que indique la era. Como pueden ver, aquí las cartas de primera era tienen una flechita indicando hacia la izquierda. Si es que se las damos al jugador de la izquierda. Y recibiremos 6 nuevas cartas. Eventualmente, conforme los jugadores vayan eligiendo que este es el proceso de drafting, quedarán menos cartas y recibiremos una mano más pequeña. Cuando ya todos tengamos 6 cartas jugadas y recibamos la séptima, esta ya no se juega, esta se va al descarte boca abajo sin ver qué es lo que había. Entonces, retomando, elegimos una carta. Ya que todos los jugadores hayamos elegido una carta y hayamos pasado, destapamos todos al mismo tiempo la carta que decidimos jugar. La destapamos y en este momento tenemos 3 opciones. La primera opción es construir la carta. Construir la carta es tan sencillo como pagar los requerimientos que nos pide y colocarla enfrente de nosotros. Ahora, ¿cómo funciona la estructura de las cartas? Esta carta, por ejemplo, representa al papel, que es este recurso que tenemos aquí arriba. Esta carta no tiene ningún costo. Aquí les pondré el ejemplo. Esta carta, por ejemplo, sí que tiene costo. Está indicada en la parte superior izquierda de la carta. Este es el recurso que me cuesta construir esta carta. Como pueden ver con el papel, esta no tiene costo alguno. Así es que simplemente la jugamos y ya tendríamos esta carta construida. Por el contrario, si nos pide un recurso, tenemos que generar ese recurso. En este caso, esta nos pide ladrillo. Supongamos que yo soy el Coloso de Rodas. Todas las maravillas comienzan con un recurso que empiezan a producir. En el caso de nuestro Coloso, él produce el oro. Pero esta carta no nos pide oro para ser construida, nos pide ladrillo o arcilla. Si nosotros en ese momento no estamos produciendo el recurso que necesitamos, se lo podemos comprar a nuestros vecinos. Las partidas irán avanzando y supongamos que un jugador ya tiene el recurso de arcilla. Los vecinos son considerados los jugadores que están en nuestros lados, tanto derecha como izquierda. Entonces, yo puedo comprarle a este jugador un recurso de arcilla pagando 2 monedas de mi dinero, se las pago al jugador para poder utilizar esta arcilla y entonces ahora sí puedo construir esta carta que me pide 1 de arcilla. Reglas para comprar. Solamente puedes comprar un recurso por carta. Si yo quiero comprar otra arcilla, este jugador solo está produciendo una y si me topo con una carta que me pide 2 de arcilla y yo no tengo y mis vecinos no tienen suficiente arcilla, no la están produciendo, entonces no puedo construir esa carta. De igual manera, hay cartas que producen más de un recurso. Esta de acá, cuando tiene una diagonal, quiere decir que esta carta produce oro o arcilla, una de las dos, no las dos. Y como pueden ver, el costo de esta carta es de 1 moneda. Así es que cuando la quiero jugar, pago 1 moneda a la reserva y la construyo.
y a la hora de querer construir cartas a futuro, puedo utilizar aquí ya sea un oro o una arcilla. Sin embargo, en edades más avanzadas, podemos encontrarnos con cartas que definitivamente producen más de un recurso. Por ejemplo, esta carta que es de edad 2 ya produce 2 oros. Entonces esta carta ya no es de igual manera. Si yo necesito oro y por ejemplo mi vecino lo produce y necesito 2 oros, le puedo pagar sus 2 oros, que vendrían siendo 4 monedas, para poder utilizarlos. O ya sea que yo los esté produciendo. Entonces, así es como se maneja esta etapa de construir cartas. La segunda opción es mejorar tu maravilla. ¿Cómo funciona esto? De las cartas que tomaste, colocaste una boca abajo frente a ti y no quieres construirla, sino que quieres ir mejorando tu maravilla. Pues esta carta, al momento de que todos los jugadores la destapen, no se destapará, sino que irá acá, boca abajo, en la primera fase de la maravilla. Todas las maravillas tienen 3 fases y cada fase nos dará distintas recompensas. A su vez, cada fase tiene un costo. En este ejemplo, la primera fase nos cuesta 2 recursos de madera, la segunda fase 3 ladrillos y la última fase de la maravilla 4 de oro. Entonces, si nosotros tenemos nuestras 3 maderas, ya sea que las produzcamos o que se las paguemos a los vecinos, podemos colocar esta boca abajo y ya cobraremos esta recompensa para el final de la partida. Eventualmente puedes ir desarrollando tu maravilla, repito, mientras pagues los costes, y puede desarrollarse hasta un máximo de 3 fases. Ojo, tiene que ir en orden. No puedes brincarte, tienes que ir de la fase 1, la 2 y posteriormente la 3. Y la última opción que tenemos es vender la carta. De igual manera, la separamos como todos y al momento de destapar dices, no, yo la voy a vender, se va boca abajo, se retira de la partida y de la reserva puedes tomar 3 monedas. Vendes tu carta para conseguir 3 monedas a cambio. Así seguiremos jugando ronda a ronda. Escogemos una carta, destapamos o ya sea que vaya a maravilla o la vendemos, chalala, vamos pasando las cartas hacia la izquierda hasta que lleguemos a la última carta, que repito, esta no se juega, esta se descarta. Y cuando se haya hecho todo esto es cuando se pasa a la tercera fase. La tercera fase, que es el final de una era. Y bueno, en el final de una era lo único que se hace es comparar distintos factores. Se compara el poder militar y se ganan o se restan puntos. El poder militar está representado por las cartas de color rojo. Y supongamos que nosotros construimos esta carta de poder militar y nuestros oponentes no construyeron ninguna carta de ejército durante esta era. Al final se hace una revisión. El escudito que tenemos en la carta es el poder militar que tenemos. Lógicamente, si terminamos construyendo más cartas de poder militar, en este ejemplo, pues ya tenemos 2 de poder militar. Y nos comparamos con nuestros vecinos, solo con nuestros vecinos. En este caso, ninguno de nuestros vecinos tiene poder militar. Así es que 2 le gana a 0 y aquí también 2 le gana a 0. Y aquí es donde entran estas fichitas de poder militar. En la primera era, los ganadores recibirán un punto de victoria, que es esta fichita pequeñita con un 1. Los laureles siempre son puntos de victoria. Y los colocamos en los extremos de los oponentes que vencimos. Como en este ejemplo vencimos a nuestros 2 vecinos, ponemos uno aquí y otro acá. Posteriormente, para la segunda era, ya no se utilizarán las de 1, se utilizarán las de 3 puntos. Así es que, como puedes ver, te conviene ir mejorando tu poderío militar. Y para la tercera era, ya cada victoria te valdrá 5 puntos. Por el contrario, si tú eres el que perdió, por ejemplo, aquí el jugador del Faro de Alejandría, perdió contra el Coloso de Rodas, entonces se lleva una ficha negativa de -1 punto y la coloca de este lado y empató con su vecino de la pirámide de Giza. Así es que aquí ninguno se lleva bono ni tampoco se lleva puntos negativos.
Y lo único que se hace es proceder nuevamente al inicio de una era. En este caso tomaríamos las cartas de la era 2, las repartiríamos y volveríamos a realizar el mismo proceso. Un detalle es que para la era 2 ya no se pasa la carta al jugador de la izquierda, se pasa al de la derecha. Cada era te va indicando hacia dónde se mueven las cartas de tu mano. Y esto es básicamente todo el juego. Así es como se juega Seven Wonders. Ahora, la carnita está, como les había comentado, en los distintos tipos de cartas que hay. Hay 8 tipos de cartas diferentes, 8 colores. Cada una representa cosas diferentes y es lo que voy a explicar a continuación. Muy bien, continuaremos con el ejemplo con nuestro coloso favorito y a continuación les explicaré detalladamente cada uno de los tipos de cartas. Como les había mencionado, hay 7 en 7 colores diferentes. Primero vamos con las cartas más sencillas y luego vamos a las más complejas. Tenemos las cartas de color café. Las de color café representan recursos primarios. Se aconseja que los recursos primarios se vayan colocando, de hecho, bueno, todas las cartas, no solo los recursos primarios, se vayan colocando de esta manera para que no vayan ocupando mucho espacio y tengas aquí a la vista, las vayas apilando así y tengas a la vista los recursos que estás produciendo, así con todos los colores de las cartas. Estos recursos nos ayudan a construir más cartas. Luego tenemos las cartas de color gris. Las de color gris representan recursos secundarios, que vienen siendo recursos que requieren un proceso extra y no son materia prima neta de la naturaleza. En este caso, aquí tenemos el papel, que tiene que pasar por un proceso para convertirse en papel, pero siguen siendo recursos. Recursos un poquito más raros que los cafés, pero recursos a final de cuentas, y su función es la misma, que es la de permitirnos construir más cartas en rondas posteriores. Ahora ya vamos con otro tipo de cartas. Tenemos las de color rojo que les había mencionado, son las de poderío militar. Igual, pagamos su coste y esta lo que nos va dando es, dependiendo del número de escudos en la carta, el poder militar que vamos a tener al final de esa era. Y ya saben, para comparar con nuestros vecinos. Luego tenemos en color azul las cartas de estructuras o edificaciones. Aquí, por ejemplo, entran lo que son templos, altares, fuentes, etc. Estas son tan sencillas como que al final nos darán X número de puntos de victoria. Aquí está reflejado con el laurel. Luego vamos a las siguientes, que son las de color amarillo. Este es el quinto color que les muestro. Las de color amarillo van de la mano con comerciar. Esta, por ejemplo, nos da inmediatamente 5 monedas. Tomamos 5 monedas de la reserva para nosotros. Las amarillas siempre van de la mano con el dinero. El sexto color son las verdes, que son las cartas científicas. Estas quizás sean las más complejas de todas. Estas lo que hacen es darnos un determinado número de puntos de victoria dependiendo de cómo hayamos desarrollado la ciencia. Permítanme explicarles porque es un poco confuso. Vamos a ver. Si nosotros logramos construir 3 cartas de ciencia de cada uno de los 3 tipos que hay, ganaremos 7 puntos de victoria. Están las del compás, están las de esta ruedita que es como un engrane y están las de este simbolito que es una piedra. Existen estos 3 símbolos en las cartas verdes. Si nosotros desarrollamos una de cada una o las construimos, ya por esto ganamos 7 puntos de victoria. Sin embargo, existe la posibilidad de desarrollar más del mismo tipo. Por ejemplo, supongamos que hemos terminado así, con 3 compases, un engrane y una tabla. Y aquí es donde se empieza a complicar un poquillo. Bueno, hay una tablita en el manual que está por aquí, está en esta sección de las cartas verdes, que se las voy a explicar a continuación. Una carta de un símbolo equivale a un punto de victoria. Las cartas de ciencia son al cuadrado, entonces si tú tienes una, es 1 al cuadrado es igual a 1. 2 cartas iguales es igual a 2 al cuadrado, lo cual viene siendo 4 puntos de victoria. 3 cartas iguales
es 3 al cuadrado, lo que son 9 puntos de victoria. Y si tuviéramos una cuarta carta igual, es 4 al cuadrado, lo que son 16 puntos de victoria. Y así como tenemos esto, todo se suma. Así es que vamos por partes. Tenemos 3 de compás. Eso nos dice que es 3 al cuadrado. Aquí ya van 9 puntos, ¿sí? Más un punto por tener una única, 10. Más otro punto por tener una única, 11. Más 7 puntos por tener una de cada una, 18 puntos de victoria en total. Es lo que tenemos en este ejemplo. Así es que es un poquito complicado porque se maneja la regla del cuadrado dependiendo del número de cartas. Son las más complicadas, pero espero que se haya entendido. Y por último tenemos las cartas de color morado. Estas son el séptimo color. Y las cartas de color morado, como les había dicho al principio, solo aparecen en la tercera edad. Y estas tienen efectos especiales. Ya son de una ciudad muy desarrollada. En este ejemplo nos cuesta uno de vidrio, uno de tela y uno de papel poder construir esta carta y nos da este efecto. Hay diferentes tipos de efecto. De hecho, aquí en la hoja resumen, la ficha resumen que les había mostrado, aquí hay un resumen de todos los efectos de los dibujitos. Son muchos, evidentemente no se los puedo explicar todos, pero les comento, este de aquí nos da un punto de victoria, que está representado por el laurel, por cada carta amarilla, que ahí está el dibujito de la carta amarilla, que tengan nuestros vecinos, que está representado por estas dos flechitas. Eso quiere decir que si jugamos esta, por cada carta amarilla que tenga cada uno de nuestros vecinos, al final del juego ganaremos un punto de victoria. Hay diferentes, como les comentaba, por ejemplo, este hace lo mismo, pero con cartas verdes de los vecinos. Esta, por ejemplo, nos da un punto de victoria por cada fase de las maravillas que hayamos podido desarrollar tanto nosotros, porque tenemos la flechita abajo, como nuestros vecinos. Así es que les repito, hay muchísimos efectos. También tenemos cartas que nos proporcionan descuentos. Por ejemplo, esta carta amarilla que ya les dije que va relacionada con el comercio, dice que en lugar de 2 monedas nos va a costar 1 moneda comprarle cualquiera de estos recursos a nuestro vecino de la izquierda, pero solo nuestro vecino de la izquierda, porque solo está esta flechita. Si es que pongan atención en las flechitas, son muy importantes. Y para resumir, los distintos colores representan distintos sectores de la civilización: materias primas, materias secundarias, ejército. Estas van más enfocadas a la religión y al desarrollo espiritual, el comercio, la ciencia y las moradas, que ya son pues eventos o construcciones especiales de una ciudad muy avanzada. Así es que, como pueden ver, el juego es muy completo, la temática es muy interesante. Y por último, mencionarles antes de terminar que estas cartas que habrán visto en el unboxing son para una partida, una versión alternativa que nos propone el reglamento a 2 jugadores. En lo personal no se los recomiendo para nada. Ni siquiera vale la pena que les explique el reglamento a 2 jugadores. En serio, de corazón, les recomiendo que mejor se vayan a jugar un juego diseñado para 2 jugadores o que escale bien a 2 jugadores, como tipo azul. Este juego no es para jugarse con 2 jugadores. Es más, a 3 va un poco forzadito. Hay una edición especial que se llama Seven Wonders Duel, que está hecho específicamente para 2 jugadores. Si solamente son 2, mejor cómprense el Seven Wonders Duel. Este es para jugar con más gente. Muy bien, ahora les quiero pasar a explicar que hay algunas cartas que nos permiten hacer construcciones de manera gratuita. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos de la era 1 esta carta que son los baños. Aquí tiene su nombre. Y en el lado en donde está la impresión del dibujo, del arte de la carta, viene el nombre de una construcción futura. Viene la de acueducto. Eso quiere decir que si en la era posterior, que es la segunda era, nos llega a salir la carta de acueducto, nos llega en la mano, nosotros podemos bajarla de manera gratuita por haber tenido su antecesora, que son los baños. Y es decir, ya no tenemos que pagar estos 3 bloques de piedra.
simplemente por hacer la conexión de baños a acueducto, la bajamos de manera gratuita. También mencionar que hay cartas que tienen más de una opción. Por ejemplo, esta carta de ciencia tiene 2 construcciones que se pueden hacer en eras posteriores de manera gratuita. Así es que estén atentos si tienen alguna construcción y les llega en la mano una que es la siguiente. Por último, el último paso es la puntuación. Se utiliza este bloccito de notas y lo que hacemos es sumar para ver quién gana la partida al final de la tercera era. Es tan sencillo como ir puntuando cada una de las casillas. El primer dibujito representa cada uno de los jugadores y las maravillas. Hay 7 huecos. Ya que se haya puesto la inicial de cada jugador, se pasa a contar la puntuación. Primero contaremos las cartas rojas, que son las de poder militar. Eso quiere decir que en este momento sumamos todos los puntos que hemos recibido por victorias militares y al mismo tiempo restamos con puntos negativos por las derrotas militares que hayamos tenido. Luego, las monedas. Cada 3 monedas que nos hayamos quedado al final de la partida nos da un punto extra de victoria. Después, las fases de maravilla. Depende de qué tanto hayamos desarrollado nuestra maravilla. En este momento cobramos estos puntos de victoria que están impresos en el tablero. Después, las cartas azules. Tan sencillo como sumar cada uno de los puntos de victoria de todas las cartas azules que construimos. Lo mismo con las amarillas que nos den puntos, las moradas que nos den puntos y al final todos los puntos que hayamos obtenido por cartas verdes que ya les expliqué que es elevando al cuadrado. Todo esto se hace la sumatoria y vemos quién tiene más puntos de victoria y quién ganó este Seven Wonders. Bien, esto ha sido todo acerca del maravilloso Seven Wonders, las 7 maravillas. Cuéntenme por favor en los comentarios qué les ha parecido. Este juego ya es un clásico dentro del mundo de los juegos de mesa modernos. Desde que salió ha sido sumamente galardonado y muy bien recibido. Como pudieron ver, es un juego sencillito, es un juego de drafting, pero que a la vez tiene su toquecito muy particular, en el que no tienes una gama súper amplia de acciones por hacer, porque en realidad en el turno solamente tienes 3 posibilidades. Sin embargo, sí que sobresale mucho en la interacción que puedes tener con los demás jugadores, tanto en cuestiones de ejército como para poderles comprar recursos, además de que la temática le viene como anillo al dedo. Es una temática muy atractiva para todo tipo de gente, ya sea jugona, no jugona, y para todas las edades. Es un sistema sencillito, pero que sin embargo también tiene su dosis de pensar, porque no deja de ser un drafting de gestión. ¿Cuándo me conviene tomar estas cartas? Me voy por el ejército, me voy por el mercado, me voy por el desarrollo científico. Tiene múltiples variantes y muchos caminos que puedes tomar y también depende, por eso me refiero a la interacción con los jugadores vecinos, depende de cómo se vayan desarrollando los jugadores que tienes al lado. Es súper recomendable, yo la verdad, este sí es un indispensable en cualquier colección. Además, miren, es hasta 7 jugadores. Muy pocos juegos de mesa llegan a cantidades tan grandes de jugadores y escala muy bien. La verdad es que mientras menos jugadores, es como que menos interesante. Yo en lo personal lo recomiendo. 4 o 5 jugadores creo que es el punto más fino de este juego. Sin embargo, a 6 y 7 también sigue funcionando de maravilla. Es de esos juegos súper versátiles, no es complicado, se lo puede sacar a todos, sirve para introducir a la gente al mundillo. Así es que este es un indispensable porque va a salir en muchas reuniones. Sin más, cuéntenme qué les parece este juego, lo más seguro es que ya hayan oído hablar de él. Si no, díganme si les pareció interesante, si creen que no es para tanto. Me gustaría mucho saber su opinión. Actualmente hay una edición más moderna. Esta edición que yo tengo ya es un poquito viejita. La nueva edición, váyanse por ella. La verdad es que los componentes son mucho más coloridos y más llamativos. Es una edición que ha mejorado para bien. Así es que no hay pretexto.